Muchas gracias a todos por su puntualidad. En este momento daremos inicio a la grabación de este webinar. Recording in progress. Es para mí un placer darles la bienvenida a una ponencia más de la cuarta edición de los webinars de TransExpress. Previo a dar inicio a la exposición, nos acompaña la licenciada Wendy Rosales, gerente comercial en TransExpress, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Gracias, María Fernanda. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto darles la bienvenida, agradecerles nuevamente por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que esta sesión sea verdaderamente provechosa y que puedan llevarse información valiosa para aplicar en su día a día, tanto en lo laboral como en sus negocios. El tema de hoy, la importancia de los nuevos acuerdos entre Guatemala y Estados Unidos para la relación comercial en el marco del DRCAFTA. Un tema clave para entender cómo evolucionan nuestras oportunidades de comercio, los beneficios vigentes y los cambios que pueden influir directamente en nuestras operaciones de importación y exportación. Como en cada webinar, contamos con expositor invitado, experto en comercio internacional, quien nos guiará por estos temas de forma clara, práctica y enriquecedora. Así que los invitamos a participar y a disfrutar de este espacio que es pensado y organizado para ustedes. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Te entrego, María Fernanda, la ponencia. Muchas gracias, licenciada Rosales. Como en los años anteriores, los participantes podrán obtener un diploma de participación por su asistencia a este webinar. Para ello, deberán enviar un correo con su nombre completo, correo electrónico y número de teléfono al email webinars@transexpress.com.gt. Repito, webinars@transexpress.com.gt. Recuerden que para ser acreedores del mismo deberán permanecer conectados al menos 60 minutos a la sesión. De igual forma, les invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook Webinars de TransExpress para estar al tanto de las próximas sesiones y demás actividades que tenemos preparadas para ustedes en lo que resta de este 2025. Continuando con nuestra agenda, nos complace presentar a nuestro conferencista del día de hoy, el magíster Alexander Kutz Calderón, quien es un reconocido especialista en comercio internacional con más de 25 años de trayectoria en la administración, negociación y aplicación de acuerdos comerciales para Guatemala. Es licenciado en Administración de Empresas y cuenta con una maestría en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Monterrey y actualmente finaliza su doctorado en Ciencias Empresariales con especialización en Comercio Internacional en la Universidad Mariano Gálvez. Durante más de 2 décadas, el magíster Kutz ocupó el cargo de director de Administración del Comercio Exterior en el Ministerio de Economía de Guatemala. Desde esta posición, lideró la implementación y administración de los principales tratados comerciales del país. Impulsó la modernización institucional, incluyendo certificaciones como ISO 9001-2000 y 9001-2008, y fortaleció la estructura organizacional, pasando de un equipo inicial de 3 personas a una unidad consolidada de más de 20 colaboradores. Bajo su liderazgo, la DACE obtuvo el Premio Nacional a la Calidad en 2010 y alcanzó más del 90% de aceptación en la satisfacción del servicio al cliente. El magíster Kutz también ha sido jefe de delegación de Guatemala en los principales foros comerciales internacionales, incluyendo la administración de tratados con Estados Unidos, México, la Unión Europea, Chile, Colombia, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Belice, Cuba y Taiwán. Entre sus aportes más relevantes destacan su participación como negociador principal en múltiples controversias comerciales internacionales, así como en procesos de solución de conflictos con México, República Dominicana, Centroamérica y otros socios estratégicos. Su trabajo ha sido clave para resolver situaciones que afectaban sectores productivos nacionales como el arroz, los textiles, los camarones, las berries y diversos productos industriales y alimenticios. El magíster Kutz ha representado a Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio, la Organización de Estados Americanos, la CIECA, la Unión Europea y diversas entidades regionales. Fue responsable de coordinar el examen de políticas comerciales de Guatemala ante la OMC
y ha participado en más de 30 cursos y seminarios especializados en comercio internacional, valoración aduanera, solución de controversias, regímenes especiales, negociación comercial y administración de tratados, impartidos en países como Estados Unidos, Canadá, Corea, México, Perú, Argentina, Chile, Taiwán y Ecuador. Además de su trayectoria gubernamental, el Magíster Kutz es un destacado académico. Desde 2003 es catedrático titular en la Universidad Mariano Galvez, donde imparte cursos de negocios internacionales y operaciones del comercio internacional, régimen mundial del comercio y negociaciones internacionales en programas de maestría en economía y administración de negocios. También es catedrático en la Universidad Rafael Andívar y líder temático en la Escuela de Comercio Exterior de AGEXPORT, donde ha contribuido a la formación de cientos de profesionales del comercio exterior en temas como la OMC, acceso a mercados y procesos de exportación. Su experiencia combina visión estratégica, conocimiento técnico profundo y una amplia trayectoria en negociación internacional. Gracias a ello, el Magíster Kutz se ha consolidado como una figura clave en el desarrollo del comercio exterior guatemalteco y un referente en la aplicación práctica de los tratados y mecanismos de integración económica de la región. Debido a su vasta experiencia, el día de hoy nos acompaña con la ponencia titulada Importancia de los nuevos acuerdos entre Guatemala y Estados Unidos de América para la relación comercial en el marco del DR-CAFTA. Esperamos que los participantes puedan aprender sobre las oportunidades para fortalecer la competitividad empresarial, beneficios arancelarios, regulaciones actualizadas y estrategias para aprovechar al máximo el tratado en operaciones reales. Sin más preámbulos, cedo la palabra al magíster Alexander Kutz Calderón. Muchas gracias y la mejor de la noche para cada uno de ustedes. Bueno, pues tengo el privilegio de que Transexpress me ha invitado a a compartirles uno de los temas que hoy por hoy es clave en el comercio internacional, específicamente para el comercio exterior de Guatemala, y que de hecho, cuando se ve por primera vez, tiende como a confundirse en qué es lo que está pasando, porque vemos medios de comunicación, vemos publicaciones, em, tanto en entidades gubernamentales como también en Estados Unidos. Entonces la idea es pues darles un panorama de qué realmente, cuál es la situación actual que tenemos con em, la imposición de aranceles que Estados Unidos pues activó en abril de este año y qué es lo que se espera para la negociación bilateral que ya se llevó a curso, pero obviamente pues, no se han publicado, no han sido públicos porque falta todavía la suscripción de las negociaciones que Guatemala obtuvo. Pues voy a ahondar como que en cada uno de estos porque también, como sucede en negociaciones, pues nada es gratis, siempre hay que dar pues algo adicional. Y para eso, pues Guatemala se comprometió a 12 temas específicos que lo voy a ahondar de bueno, lo voy a hablar de una manera pues bastante general, porque obviamente tienen un contexto amplio, pero creo que eso nos va a dar una visión más amplia de qué es lo que está pasando hoy por hoy en Estados Unidos y sobre todo qué va a suceder con las exportaciones de Guatemala de aquí en adelante. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bien, para empezar, ustedes ven en la diapositiva los productos que Estados Unidos negoció con Guatemala sujetos a contingentes arancelarios. Para aquellos que no están como que en el día a día del comercio internacional, los contingentes arancelarios son de exportación que se pactan entre dos países cuando los productos son sensibles. Perdón, creo que me desconecté de
de la charla. Bueno, les decía, voy Y a ya compartir. volvió. Licenciado, solo no vemos su pantalla. Ya les- Ujú. Ahí estamos. Sí, Bueno, pues licenciado. Gracias. creo que aquí me había quedado, ¿no? Bien, les decía que voy a repetir un poco el tema, que el tema de los contingentes arancelarios es una modalidad que se usa en negociaciones cuando existe producción por parte de un país y el otro, o sea, el país que está negociando, quiere accesar esos productos, o sea, quiere exportarlos. Pero como hay producción nacional, entonces esto se convierte como en productos sensibles. Así es como se conoce. Bueno, eh, esta modalidad existe y voy a ser claro en esto, tanto en los tratados de libre comercio como también en la OMC. Y voy a explicar la diferencia para que no haya confusión. Vamos a ver, pues porque de ahí emana uno de los compromisos que hoy estaba analizando. A ver, en la OMC, un país puede activar contingentes arancelarios siempre y cuando estén en su lista de adhesión. La lista de adhesión es la del GATT, fue cuando Guatemala se adhirió a este acuerdo y básicamente en esa lista figuran solo productos agropecuarios, porque pues en ese momento estoy hablando de los años 90, eran los productos que Guatemala más producía. Entonces pues ahí están las carnes, están los granos, em, está, eh, bueno, frutas, están vegetales, etcétera, etcétera. Todo lo que amábamos en su momento, eh, los productos tradicionales de exportación, porque eran pues, los que producíamos. En ese momento, en esos años, no producíamos textiles. Entonces, por lo tanto, ese producto no está dentro de nuestra lista de adhesión y aunque teóricamente eso puede ser modificado, en la práctica eso es muy difícil porque todos los demás países pues van a pedir algo a cambio. Recuerden, negociación, y sí quiero ser muy claro desde el principio en esto, un principio que se usa en negociación. eh, pues primero, no hay nada gratis, o sea, siempre va a tener que sacrificar algo para obtener una cosa. Y lo otro es que en negociación no siempre se obtiene lo que se quiere, sino se obtiene lo que se puede. Esa es una realidad que existe sobre la mesa de negociación y en todo ámbito, no solamente en el ámbito de comercio. Bien, dicho esto, entonces, eh, los productos que ustedes ven ahí, como la carne de bovino, los manís, queso, mantequilla, helados, azúcar, mantequilla de maní, leche en polvo, otros productos lácteos, leche, crema fresca, frutilla natilla y el etanol, son los productos que aparecen en el CAFTA que Estados Unidos negoció con un contingente arancelario para Guatemala. Es decir, en otras palabras, no podemos exportar este tipo de productos libre de aranceles, así fue la negociación original, sino estábamos restringidos a a un volumen de exportación. ¿Por qué? Porque son productos sensibles. Entonces, repito, el principio es, son productos sensibles, porque existe producción nacional. Entonces, no los puedo dejar al 0% porque pongo en riesgo, entre comillas, mi producción nacional. Entonces lo que negocio es una cantidad controlada para que pueda entrar de un producto importado porque que no afecte mi producción nacional. Así suceden los contingentes arancelarios. Y les decía que estos están en la OMC y están en los TLCs. El que ustedes ven acá, esos productos que ustedes ven ahí, son los que aparecen en las notas generales del CAFTA, es decir, donde aparecen todos los contingentes arancelarios que Estados Unidos le dio específicamente a Guatemala. Bueno,
¿Por qué estoy entrando con esto? Porque los tenemos que tener muy bien en nuestra mente, porque estos son los productos que de primera línea Estados Unidos los declaró como sensibles en la negociación del CAFTA. Por eso no nos lo dio al cero. Todos los demás productos que no figuran en este listado, hoy por hoy se pueden exportar libre de aranceles, sin problema. Pero estos quedaron controlados en cuanto a sus volúmenes de exportación, que son los contingentes arancelarios. Bien. Dicho esto, hay dos requisitos que las empresas tienen que cumplir para poder hacer uso de los beneficios. No sé si la presentación está muy cargada y que tal vez por eso me está desconectando. Lo que voy a hacer, si me lo permiten, es voy a apagar mi cámara y mejor me quedo con la presentación, porque si no, nos va a estar sacando. Y la vuelvo a encender cuando pues ya tengamos las preguntas. Perfecto, sí, muchas gracias. Así está bien. Muchas gracias. Bueno, entonces vean pues. eh, Les decía que hay dos requisitos que deben cumplirse para hacer uso del CAFTA y en general de cualquier tratado de libre comercio. ¿Cuáles son estos dos requisitos? Bien, requisito número 1 es cumplir con la regla de origen específica. Y acá, pues, obviamente por tiempo no voy a ahondar, pero básicamente les voy a compartir cómo es que funciona. Si es un producto agrícola, eh, el requisito indispensable es de que haya sido cosechado. Si estamos hablando de un producto alimenticio no procesado, como la carne, por ejemplo, entonces el requisito es que el animal haya nacido en un país CAFTA. Recordemos que el CAFTA lo integramos todo Centroamérica, sin incluir Panamá, más República Dominicana y más Estados Unidos. En total, 7 países. Entonces a esto le llamamos la región CAFTA. Bien. Eh, si es un mineral, el producto tiene que ser extraído. Eso es lo que nos da origen. Eh, Ahora bien, ¿cómo se mide el origen o se calcula? Estoy dando como parámetros generales cuando hablamos de productos industriales. Cuando nos referimos a productos industriales, eh, la regla general es esta. Si la materia prima, eh, póngale que tenga 3 materias primas básicas. Si la materia prima se produce en alguno de los países CAFTA en cantidades suficientes, no estoy hablando ni de calidad ni de precio. Entonces la regla de origen me va a obligar a que esa materia prima yo la tenga que adquirir en los países de la región CAFTA. ¿Por qué? Porque la regla de origen tiene como objetivo el obligar al uso de materia prima que se produzca en los países que formen parte de un tratado de libre comercio. Entonces, de esa cuenta, pues, CAFTA es uno de los tratados más grandes que tiene Guatemala y las reglas de origen, como Estados Unidos es enorme, las reglas de origen están como bien, vamos a decir, bien robustas, porque la mayoría de materia prima se hace en los países CAFTA, la mayoría. Y obviamente el que más hace
es Estados Unidos, el que más produce materia prima. Entonces, esto es algo que tengo que tener en mi mente de que sí, solo sí, voy a poder exportar a Estados Unidos con los beneficios CAFTA si la materia prima que se produzca en los países CAFTA la incorporo en mi producto final de exportación. Eh, para eso pues tengo que ir a revisar la regla de origen y analizarla, ¿verdad? Pero eso es como que la regla general, digamos. Eh, en la práctica me he encontrado como una, eh, eh, una mala idea de lo que se llama en comercio internacional el valor del contenido regional. Y, y he notado, o sea, incluso gestores de aduana muchos, que consideran de que porque el producto tenga más del 50% de materia prima de los países CAFTA, automáticamente cumple origen. Eso no es cierto, porque eso que a lo que me estoy refiriendo es el valor de contenido regional y eso solo normalmente aplica para unos pocos productos. Normalmente para lo que son la maquinaria, para los productos electrónicos, eh, para algunos automóviles, bueno, para automóviles, para bicicletas, para motocicletas, para aviones y para juegos y surtidos. Los juegos y surtidos, que son, al final de cuentas, son los kits. Un botiquín, un juego de mesa, un kit para spa. Estos son estuches que contienen otros subproductos. Entonces, como para no estar como que revisando el origen de cada subproducto, imagínense ustedes un botiquín que tenga que revisar cuál es el origen del algodón, del alcohol, del agua oxigenada, etcétera, etcétera. Entonces se hace en conjunto a través de la fórmula de valor de contenido regional. Pero, como repito, esto aplica no a todos los productos, de hecho son pocos los productos que tienen esta opción de poder aplicar la fórmula de valor de contenido regional. Bueno, estoy hablando de esto para que nos demos un panorama de cómo cumplo con el primer requisito. Sí o sí, debo, a ver, si mi producto es agropecuario, pues no tengo que revisar ninguna regla de origen, porque al final de cuentas, si fue cosechado, si fue nacido o fue extraído, automáticamente el producto es originario. Pero en los productos industriales es donde sí debo de ir a revisar la regla de origen para asegurarme que mi producto cumple con la misma. Bien, y ahí es donde les decía de que tengo que asegurarme que la materia prima no se produzca en los países de la región CAFTA. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo lo hago para asegurarme de esto? Pues la única forma, o sea, no tengo que estar como que ser especialista en la producción de cada país y tal vez ni siquiera tengo que estar revisando la IA como para poder ver qué es lo que produce de manera suficiente un país. Simple, tengo que ir a revisar e interpretar la regla de origen. Esta es bastante técnica, pero obviamente pues hay ya cuando uno está en el campo, pues la forma de interpretarla es mucho más fácil. Bien, entonces, una vez asegurado esto, sí o sí tengo que anexar un certificado de origen. Entonces recordemos que para exportar a Estados Unidos, eh, yo tengo que utilizar una DUCA-D más un certificado de origen. En el CAFTA, el certificado de origen es bastante flexible, vamos a decir, porque es un certificado que permite que tenga varias correcciones. Es un certificado que permite que sea como de libre reproducción. Y de hecho, ni hay un formato oficial acordado. El formato que ustedes encuentran en la página del Ministerio de Economía y en todo Centroamérica es un formato sugerido. Y se hizo precisamente pues para no dejar a los exportadores como que, voy, ¿y ahora qué certificado uso? Porque sí tiene requisitos mínimos, que son los que indica el artículo 416 del CAFTA. Entonces, lo más lógico, lo más obvio es uso el formato sugerido, lo lleno, esto lo puede llenar el exportador, lo puede firmar, perdón, el exportador, el productor
o el importador, cualquiera de los tres, y lo anexo a mis documentos de exportación. Este tiene una validez de 1 año. Entonces, en la práctica, lo que siempre se sugiere es uso el formato de origen sugerido y le puedo agregar lo que quiera. Solo que no le puedo quitar lo que dice el formato sugerido, porque entonces estoy incumpliendo con las condiciones del artículo 416. Bueno, pues con estos dos requisitos, teóricamente, yo ya podía exportar con reglas, y me voy a fijar en este año, de hecho desde el año pasado, ya todo estaba al 0%, eh, con excepción de los contingentes arancelarios que vimos en la diapositiva anterior. De ahí todo estaba al 0. Y ahí estábamos pues exportando libre de aranceles. Bien. ¿Qué viene después? Bien. En el mes de abril de este año viene una orden ejecutiva. Voy a explicar qué es una orden ejecutiva. Una orden ejecutiva es un documento que firma el presidente de los Estados Unidos y donde pues da una indicación, está dentro de sus funciones el poder hacer esto. Y siempre se ha cuestionado, bueno, ¿esto es legal o es ilegal? Esto la verdad es cuestionable. Y voy a hablar de una forma transparente. Eh, el artículo 19 del GATT le da la potestad a los países de poder activar aranceles, incluso teniendo tratados de libre comercio, cuando se vea amenazada su producción. Ese artículo no dice cuánto tiempo lo puedo aplicar este tipo de aranceles y no dice hasta qué límite los tengo que aplicar. Una cuestión similar, pero obviamente no tuvo tanto impacto económico como la que tiene Estados Unidos el día de hoy. En algún momento Ecuador lo ha hecho 2 veces. Pero pues hoy es Estados Unidos, es un país grandote. Entonces me acuerdo que pues una de las preguntas que yo he recibido es, bueno, ¿y por qué no les subo yo aranceles también a Estados Unidos de una forma recíproca? Porque no tiene ningún sentido. La verdad, solo para que estemos como que con los pies sobre la tierra, lo que Guatemala le exporta a Estados Unidos representa menos del 0.5% de lo que Estados Unidos le compra al mundo. O sea, dicho en otras palabras, el comercio que tiene Estados Unidos con Guatemala no es relevante. Y ni siquiera lo voy a decir tan relevante, no es relevante, es muy pequeño. Entonces, si Estados Unidos, si Guatemala decidiera, pues activarle aranceles del 50, 60%, digamos que como eh, tratando de contrarrestar esa medida, pues el más afectado sería Guatemala, porque sus exportaciones caen tomando en cuenta que Estados Unidos es el principal socio comercial. Entonces, no nos conviene realmente económicamente porque dependemos de Estados Unidos y pues creo que no solo las cosas como están en Estados Unidos, sino las remesas son una parte importantísima en la economía del país. Obviamente, ese lujo de poder subir aranceles eh, digamos, contestarle a Estados Unidos de una forma similar, pues lo tienen grandes países, como por ejemplo China, o lo tiene la Unión Europea, lo tiene el Reino Unido, etcétera, etcétera. Pero esas son potencias mundiales. Para países que dependemos de la economía de Estados Unidos, obviamente eso sería una pésima idea. Bueno, entonces no es que no podamos, es que no nos conviene hacerlo. Entonces, a ver, en el mes de abril se da la primera orden ejecutiva. ¿Y de qué trata esa orden? Ahí lo ven en la diapositiva. Perdón, Estados Unidos declara una emergencia nacional por déficit comerciales. Bueno, quiere decir que dice, yo estoy comprando mucho del extranjero y no estoy exportando nada. Entonces tengo como una emergencia nacional. Y lo que hace es que a todos los países, salvo algunos que los
voy a decir de esta forma, que los castigó de una manera mayor, les aplicó un 10% a todos los productos, ya sea que tuviera tratado de libre comercio o que no tuviera. Fue una orden de aplicación general. Repito, algunos países fueron más castigados del 10%, pero al final la mayoría quedamos con el 10% a partir del mes de abril. Entonces ahí se empezó a notar, pues, y eso todavía no lo hemos visto, pues porque no hemos tenido el cierre de este año, pero seguramente va a haber una caída de exportaciones de Estados Unidos por este efecto. O sea, no es lo mismo, digamos, ¿quién absorbe ese 10%? Solo hay dos opciones. O la absorbe la empresa o, o la absorbe el consumidor. O incluso mita con el importador. Pero de que alguien la tiene que pagar ese 10% es una realidad. Entonces, los casos varían, pero a lo que voy es de que eh, eso afectó a empresas o en todo caso afectó también al consumidor en los Estados Unidos que compraba productos de países que antes no pagaban aranceles y que de la noche a la mañana resultaron con un 10%. Bueno, entonces eso se llama una orden ejecutiva. Bien, ¿qué pasó después? De esa orden ejecutiva, veamos los resultados. Acá seleccioné, obviamente no podía poner todos los países, pero puse los países con eh, los grandes y con los que tenemos TLCs. Entonces, Guatemala, como ustedes ven, quedó con 10%. México en ese momento había quedado con un 10%. Taiwán, con el país con el que tenemos, el único país de Asia con el que tenemos un TLC, quedó con un 32%. China quedó con un 34%. Y el más castigado de Centroamérica fue Costa Rica, con un 18%. Asimismo, la Unión Europea quedó con un 20%. Bueno, de ahí digamos que de manera general, en Centroamérica, quedamos todos con 10, con excepción de Nicaragua, que quedó con un 18%. ¿Qué sucedió después? Estoy subrayando lo más importante. Bien, en el mes de agosto se da otra orden ejecutiva. Ya explicamos que la orden ejecutiva es, pues, una orden que da el presidente de los Estados Unidos, tiene esa potestad. Entonces, lo que hace el mes de agosto es extiende o modifica plazos. Según, entre comillas, la conducta de sus socios comerciales. Lo voy a decir de esta forma, aquellos que no le pusieron aranceles recíprocos, pues entonces los dejó igual, pero aquellos que les pusieron aranceles recíprocos, les subió arancel. Sin embargo, uno de los efectos, y aquí me voy a referir a Guatemala porque Guatemala seguía con su 10, es que en el mes de agosto suspendió la exención de minimis para los envíos pequeños, estos son los courier. Entonces, yo no sé si notaron, para los que se dedican a esto, de que cuando hoy por hoy un producto llega a Estados Unidos, y aunque esté de tránsito, hoy le están aplicando un arancel. El término minimis se refiere a productos pequeños. Y de hecho, bueno, minimis es un concepto latín que significa mínimo. Y entonces, los courier que normalmente llegaban a Estados Unidos, pues, y que estaban de tránsito, o incluso que entraban a Estados Unidos, no pagaban aranceles porque entraban bajo el concepto del minimis. Courier como tal, pequeños envíos. No eran contenedores, no eran pequeños envíos.
Una de las características que tiene el pequeño envío es que no excede de 100 libras. 100 libras es lo máximo. Y para efectos eh, monetarios no podía pasar de los $1000. Bien. Pero en el mes de agosto cambió esta disposición. Entonces, hoy por hoy, aunque usted lleve un paquete de $100 y pase por Estados Unidos, digamos que esté comprando en Europa y pase por Estados Unidos, le van a aplicar arancel. Esto fue algo que afectó en esencia a los courier, a tal grado que al día de hoy, por ejemplo, Correos de México tiene suspendido desde el mes de agosto todos los envíos a Estados Unidos, que de hecho Correos de México lo que manda son couriers, son sobres o paquetes. Y entonces tiene que pagar eh, un, un courier privado. Dígase con esto, DHL, FedEx, etcétera, o UPS. Eh, y entonces, obviamente, pues esto afecta porque otra vez suben los costos. Entonces, vamos a decir que en el mes de agosto, aparte que hizo como un análisis el gobierno de Estados Unidos de qué países estaban como que alineados con ellos, lo vamos a decir de esta forma, les mantuvo el 10% y a los que no, pues les aumentó. Y adicionalmente, la medida se hizo más extrema porque alcanzó a los pequeños envíos, a los courier. Bien. Y creo que aquí estuvo parte de una confusión, que lo voy a aclarar en este momento. En el mes de noviembre, o sea, este mes, nótese el término, pues aquí es una orden ejecutiva, aquí es una declaración conjunta. ¿Cuál es la diferencia? La orden ejecutiva, la orden ejecutiva, como ya dijimos, es una instrucción que genera el presidente de los Estados Unidos. Y la declaración conjunta es como una declaración política que no firma el presidente de los Estados Unidos, sino firma, esta es una comercial, entonces la firma el USTR, que sería como el homólogo del Ministerio de Economía, o el Departamento de Estado, que sería como el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es una declaración política, es una declaración de buena fe. Repito, no es una orden ejecutiva, pero que tiene un compromiso, una intención de algo que se indica en su contenido. Bueno, ¿qué dice esta declaración? Estados Unidos selecciona a 4 países: Argentina, El Salvador, Ecuador y Guatemala. Las razones, pues, esas no las sé. Obviamente eso fue un análisis que hizo Estados Unidos, pero pues escogió estos 4 países. Y normalmente, o sea, lo que viene así de primera vista es que hemos sido como aliados de Estados Unidos. Entonces, eh, dice que para Argentina se van a eliminar aranceles sobre varios recursos naturales de manera inmediata. Para Ecuador se van a eliminar los aranceles de el banano, que es su producto estrella de exportación, y el cacao. Para El Salvador se van a eliminar los aranceles que no puedan producir naturalmente en Estados Unidos en cantidades suficientes. Y para Guatemala, el 70% de los productos guatemaltecos quedaron excluidos del 10%, incluyendo el café, cacao, aguacate y carne de res. Es decir, a simple vista, pareciera que Guatemala logró una negociación mejor que la de El Salvador, si hablamos de socios comerciales. De estos 4, fue el que mejor logró negociaciones. Lo que pasa es de que aquí hay una ventaja que le favorece en cierta forma a Estados Unidos. Y voy a indicarla. La ventaja es que de estos 4 países,
Argentina no tiene un acuerdo con China. Ecuador sí tiene un acuerdo vigente con China. Recuerde que lo que desató todo esto principalmente fue China, porque Estados Unidos indicó de que le estaba vulnerando o estaba poniendo en riesgo su producción. Entonces Ecuador, les decía, tiene un TLC vigente con China. El Salvador no lo tiene vigente, pero está próximo a tenerlo en vigencia porque está culminando las negociaciones. Y luego está Guatemala, que obviamente no tenemos un acuerdo con China y de hecho ni está entre los planes de tenerlo porque tenemos un acuerdo con Taiwán. Entonces la cosa es así, o lo tiene con Taiwán o lo tiene con China. De hecho, Guatemala es el único de Centroamérica que se quedó con un TLC con Taiwán. Todos los demás ya lo cambiaron por el de China. El primero de ellos fue Costa Rica. Bien, entonces, ¿por qué indico de que esto es una ventaja para Estados Unidos? Porque, y lo voy a poner en una forma fácil de comprender. Si yo tengo un TLC con China, vamos a poner caso de El Salvador, para hablar de la región centroamericana. Supongamos que El Salvador tenga ya vigente su TLC con China. Viene alguna empresa y puede comprar el producto en China, importarlo de China y entrar con los beneficios del acuerdo comercial, es decir, no pagar aranceles, no pagar aranceles. Eh, paga únicamente el IVA, paga únicamente el IVA, y si se encuentra en un régimen especial, supongamos que sea como un tipo zona franca, no paga ni siquiera el IVA. Entonces entra el producto, le hace una transformación mínima, eso no le daría origen, pero le da una transformación mínima y lo exporta como originario de El Salvador. Este es un riesgo que Estados Unidos tiene, porque cuando un país tiene un TLC con otro país que no quiere tener como que mucho comercio, se puede triangular cuando el de en medio, el intermediario, vamos a decir, tiene este TLC que le podría acarrear triangulaciones de productos. Y le voy usted dirá, esto está como que muy rebuscado, en absoluto, esto sucede en la vida real. De hecho, eh, alguna vez eh, Guatemala tuvo esas triangulaciones sin tener un TLC con China. ¿Qué fue lo que pasó? Que en textiles, obviamente voy a obviar los nombres de las empresas, habían un par de empresas que lo que importaban era tela china. Y entonces acá solo la reetiquetaban y la mandaban como que fuera producida en Guatemala. Eh, son rollos de tela, al final de cuentas esto pues, se les puede cambiar la etiqueta, ¿verdad? Y lo mandaban como originario de Guatemala con los beneficios CAFTA. Eh, ¿Qué era lo que hacían estas empresas? Que era un buen negocio, incluso traer la tela de China para pagar el arancel, que era del 15%, es del 15%, le paga el IVA, eso se llama nacionalizarlo, y eso no le da origen, ahí pierde el origen, pero estas empresas lo que hacían era solo reetiquetarlo y lo mandaban como que hubiera sido producido en Guatemala. Nos dimos cuenta, porque yo estaba en el Ministerio de Economía en ese momento, porque Estados Unidos se quejó y empezó a recibir muchas telas de esta naturaleza. Cuando fuimos a hacer la investigación de campo, nos enteramos de que las empresas de hecho ni existían en el país, o sea, sí tenían su patente de comercio, etcétera, pero la dirección fiscal no existía en la vida real porque una de ellas me acuerdo que nos había dado la dirección de un local del mercado de ahí de La Palmita de la zona 5. Entonces, eran empresas que realmente pues poco éticas y lo que hacían era pues afectar a las empresas que realmente estaban haciendo las cosas bien. Entonces, si este tipo de prácticas se da no teniendo un TLC con China, obviamente teniendo un TLC con China, el riesgo se incrementa. Por eso es que desde mi punto de vista, Guatemala tiene
más ventaja y por eso es que Estados Unidos le ofrece el 70% de sus productos libre de aranceles, más que El Salvador porque le genera un riesgo mayor. Bien. Entonces, este mismo mes, estamos en noviembre, pues bueno, sale la declaración conjunta para los 4 países y entonces el texto que ustedes ven ahorita en pantalla es el texto que aparece publicado, no le quité ni una sola letra, que aparece publicado en la página de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Y entonces dice que en las próximas semanas los Estados Unidos y Guatemala trabajarán para completar el acuerdo. Esto fue publicado en el mes de noviembre, a principios. Dice prepararlo para su firma y llevar a cabo los trámites internos antes que el acuerdo entre en vigor. Dado el compromiso de Guatemala de adoptar medidas significativas para promover una relación comercial más sólida y recíproca. Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre las exportaciones de Guatemala a Estados Unidos para determinadas exportaciones que cumplan los requisitos y que no puedan cultivarse, extraerse o producirse de forma natural. Dicho esto, es que eh, no sea autosuficiente Estados Unidos para su producción en cantidades suficientes, así como para determinados productos como los textiles. Aquí ya ofrecen textiles, prendas de vestir y esperan cerrar el acuerdo en breve. Bueno, entonces, lo que dice eh, esta, esta declaración conjunta es que efectivamente hay un acuerdo, dice que teóricamente ya está finalizado, pero tiene que cumplir sus, eh, sus trámites legales internos para que cobre vigencia. Eh, por experiencia, este tipo de acuerdos no es que entre en vigencia de manera inmediata, llevan su tiempo. Normalmente, como tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, entonces podría darse y son varios instrumentos que pueden eh, negociarse para que esto pueda aplicarse. Puede suscribirse una, eh, una decisión de la Comisión Administradora del CAFTA. Podría ser, esa sería una opción. Eh, podría ser también eh, un protocolo bilateral en el cual se acuerden los compromisos y los productos negociados en su momento. Lo que trato de decir es que esto no pasaría al Congreso de la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque el CAFTA tiene esa opción de que cuando hay este tipo de cosas se puede negociar bilateralmente. Esto no va a pasar al Congreso de la República, sino va a tardar años en ponerse en vigencia. Y al igual que Estados Unidos, si es una decisión de la Comisión Administradora, pues únicamente la firma como el representante comercial de los Estados Unidos, el homólogo de la ministra de Economía allá en los Estados Unidos. Y si es el protocolo bilateral, pues lo firman los cancilleres. Entonces, no son tantos los trámites que tienen que hacerse para que cobre vigencia, pero obviamente hay que hacerse trámites y tienen que ponerse de acuerdo eh, los dos países para la fecha que cobre vigencia para ambos países. Bien, pero ¿qué fue lo que les dije al inicio? En negociaciones no hay nada gratis y siempre se intercambia algo para obtener eh, algo a cambio. De esa cuenta, dice la declaración conjunta, que ustedes la pueden consultar, está ahí en la página de la Embajada de Estados Unidos. Yo aquí lo que hice pues, fue solo copiar y pegar y voy a explicar parte de estos compromisos. Dice que Guatemala se comprometió a 12 cosas.
La experiencia me dice que esto no lo tiene que hacer antes que el acuerdo entre, pero obviamente estoy seguro que le fijaron un calendario para el cumplimiento de estos acuerdos, de estos compromisos, porque algunos de ellos van a requerir una aprobación de leyes en el Congreso. Entonces, primero, dice una simplificación regulatoria. ¿Puedo explicarlo? Dice que Guatemala se compromete a que, voy a explicarlo sin leer el párrafo, a que tanto los registros sanitarios y los certificados sanitarios sean mucho más ágiles para productos de Estados Unidos, obviamente, eh, para evitar trámites engorrosos. Yo creo que todos los que estamos en la práctica sabemos de que pues esto es algo que tarda en Guatemala, más de lo normal. Entonces esto vendría a facilitar el comercio para el otorgamiento de registros y eh, certificados sanitarios. En esencia, eso es lo que dice, o sea, en resumen. Eh, También habla de los requisitos de apostilla, eso es algo también bastante válido porque muchos de los documentos que se hacen en Guatemala o que tienen o que cobran validez en Guatemala, por ejemplo, cuando usted está teniendo un caso judicial, jurídico, y va a tribunales, eh, para que un documento, estos son, me estoy refiriendo a contenciosos administrativos que pueda llevar por alguna cuestión de SAT, por ejemplo, una clasificación arancelaria. Para que tenga validez en Guatemala, la ley dice que tiene que venir apostillado. Entonces, dice, eso lo tiene que eliminar porque ya casi que en el mundo ya la apostilla ya no se usa, porque se usa la firma electrónica avanzada con QR. Entonces, creo que eso es enhorabuena para el país porque eso va a ayudar a simplificar los trámites. Bien, pero ¿qué más se comprometió Guatemala? Dice el compromiso 2. Lo aborda, el lenguaje que se usa es como bastante diplomático, vamos a decir, pero en el fondo trato de explicar de lo que trata el compromiso. Guatemala está comprometido a abordar y prevenir las barreras a los productos agrícolas estadounidenses en su mercado, incluso en lo que respecta a la supervisión reglamentaria de los Estados Unidos y la aceptación de certificados actualmente acordados por las autoridades reguladoras estadounidenses. Esto es para los productos genéticamente modificados, que por practicidad o por práctica, sé que en Guatemala cuando un producto viene eh, genéticamente modificado, el Ministerio de Agricultura antes le daba acceso y ahora ya no les da el acceso. Entonces lo que nos dice el compromiso 2, mire, ahora sí me va a tener que aceptar mis productos genéticamente modificados. Sigue diciendo, indicaciones geográficas. La mayoría de este tipo de cosas, tal vez lo quiero dejar así claro, son compromisos CAFTA no cumplidos a la fecha, por X o por Y motivos. Dice, Guatemala también se ha comprometido a garantizar la transparencia y la equidad en indicaciones geográficas. En determinados términos relacionados con el queso y la carne. O sea, en otras palabras, que en CAFTA se acordó que Guatemala le iba a dar la denominación de indicación geográfica a ciertos quesos y carnes de Estados Unidos. Para ponerlos en sintonía, los que pues no mucho dominan este tema, esto es que le da la exclusividad del nombre a, al producto que venga de Estados Unidos. O sea, tal vez voy a poner un caso más, tal vez más conocido de otro país para que estemos en sintonía. Esto de las indicaciones geográficas
no es nuevo en Guatemala, sino se usa, por ejemplo, se utiliza en algunos TLCs. Le voy a dar un ejemplo, creo que todos vamos a comprender rápidamente. Tequila. Tequila tiene una indicación geográfica que es de México. Y nadie más en el mundo puede vender ese tequila que no sea producido en México. Esto se llama una denominación de origen. Pero una indicación geográfica se refiere a un producto que solo se hace en una parte de los Estados Unidos y se reconoce con el nombre exclusivo en Guatemala. Por ejemplo, em, estoy tratando de acordarme qué hay en otros tratados. Por ejemplo, en la Unión Europea está el queso, eh, el queso Gruyère. El queso Gruyère eh, o el parmellano que sería el queso parmesano, eh, reconocidos como indicación geográfica. Entonces Guatemala tuvo eh, otra vez me voy a resguardar el nombre de las empresas, tuvo un problema con la Unión Europea porque el parmellano rallano, que es el queso parmesano, se vende acá en Guatemala y el que se lo inventó, vamos a decir, es la ciudad de Parma, eh, allá en Italia. Entonces, fueron a juicio y la Corte de Constitucionalidad dictaminó que los dos podían convivir. Entonces, lo que dice Estados Unidos acá, mire, a mí no me va a hacer eso, a mí me va a respetar mi indicación geográfica, no me tiene que llevar a juicio, sino este compromiso me lo cumple para que yo le dé los beneficios arancelarios. También dice el siguiente, comercio digital. Guatemala se comprometió a facilitar el comercio digital, entre otras cosas, absteniéndose de imponer impuestos a los servicios digitales. Estos son las telecomunicaciones y transmisiones electrónicas. Entonces dice, aquí hubo un caso, o sea, no voy a andar de todos los compromisos así como, tengo casos tras casos de todos los compromisos pendientes, pero voy a ir como que a los más simples. Aquí hubo un caso de que una empresa de Estados Unidos que quería prestar los servicios de telecomunicaciones en Guatemala. Pero, pues obviamente hubieron intereses de por medio y no se le dio el acceso. Más bien, lo voy a decir de esta forma, lo bloqueaban en cuanto al acceso. Entonces esta empresa demandó. Al final de cuentas, el caso se fue para largo y finalmente se fue la empresa del país. Entonces lo que está diciendo ahí es, mire, ahora sí, el compromiso que usted acordó en CAFTA de poderme dar acceso a las telecomunicaciones, ahora lo va a cumplir. Luego dice regulación de servicios. Guatemala se ha comprometido a adoptar medios eficaces para aplicar la iniciativa conjunta sobre regulación nacional de los servicios. Bien, esta es una iniciativa que existe en la cual los servicios, dígase con los servicios financieros, principalmente los servicios financieros, o sea, bancos, por ejemplo, aseguradoras, arrendadoras, puedan constituirse de una forma fácil en Guatemala sin mayor burocracia. Entonces, esto al principio se cumplió, tuvo mucha fuerza en Guatemala, pero a partir de los años se le ponen como que, no obstáculos, sino que se le ponen como que un poco largo el trámite. Entonces ahora dice, mire, me lo tiene que facilitar porque eso usted lo acordó en CAFTA. Después viene la facilitación comercial. Dice, Guatemala se ha comprometido a seguir facilitando el comercio. Miren el lenguaje diplomático que usa. Entre otras cosas, siguiendo las mejores prácticas en materia aduanera y adoptando y aplicando buenas prácticas reglamentarias. Lo que está diciendo es, mire, si usted dice que está facilitando el comercio en las aduanas, ahora lo tiene que hacer más fácil. Entonces tiene que evitar la burocracia aduanera. Y
que las operaciones fluyan. Es decir, por ejemplo, el acuerdo de facilitación dice, y eso también está en CAFTA, de que productos perecederos no pueden tardar más de 48 horas, tienen que ser desaduanados. Eh, También dice de las resoluciones anticipadas, que si se emiten resoluciones anticipadas, pues eso se puede en clasificación, en valoración y en origen. Entonces debe de respetarse, pero esta práctica en Guatemala no ha sido muy utilizada. Entonces dice, mire, lo acordó en CAFTA, ahora cúmplalo. Habla también del otro compromiso de los derechos laborales. Si ustedes recordarán, no voy a entrar mucho en detalle por razones de tiempo, pero nosotros fuimos en una controversia comercial por Estados Unidos, precisamente por eh, la violación a los derechos laborales que supuestamente había en el país. Entonces, ese caso lo ganó Guatemala en controversia internacional. Eso levantó a Guatemala enormemente porque, pues, lo hizo respetarse en ese momento, cuando estábamos ahí en el ministerio, como, pues, siempre pongo yo esto, se lo digo a mis alumnos, pues como, esto está como un abogado de que empieza a ganar los casos. Entonces, genera una imagen y ya otros abogados enfrentarse ya lo piensan dos veces. Así funciona el tema en los países. Cuando usted gana controversias comerciales, pues ya no cualquier país lo demanda, sino agarra como em, tiene como un estatus de que su defensa comercial es bastante fuerte. Y esto pues funcionaba muy bien en el Ministerio de Economía, entonces por eso se ganó este caso, el de la controversia laboral. Eso está en los medios de comunicación, lo puede googlear y ahí va a ver los resultados. Pero lo que dice es, mire, a pesar que me ganó, recuerde que usted todavía no está cumpliendo al 100% el tema de los derechos laborales, entonces tiene que reforzar ese ámbito, ese tema. Y dice, eh, la protección medioambiental. Recuerde que CAFTA es el único TLC que tiene dos capítulos que normalmente no tienen los TLCs. El capítulo laboral y el capítulo ambiental. Entonces dice, mire, usted medio ambiente, bueno, a la fecha, Guatemala no ha tenido un caso de controversia por razones de medio ambiente. Y no estoy diciendo de que todo se haga al 100%, estoy diciendo de que probablemente no se han encontrado como las pruebas suficientes, ¿verdad? Entonces lo que dice, mire, ahora le voy a poner más ojo al tema medioambiental, porque si tengo, o sea, denuncias he tenido varias de Guatemala, porque tengo denuncias de que el medio ambiente no se está respetando al 100% como fue acordado en CAFTA. Luego habla de las empresas estatales. Dice, Guatemala se ha comprometido a abordar las posibles medidas distorsionadoras de las empresas estatales y a abordar las subvenciones industriales que puedan tener un impacto en la relación comercial bilateral. Este compromiso a mí me deja que pensar porque esto tiene que ver con los regímenes especiales. Entonces, yo solamente esperaría que por bien del país el compromiso no vaya más allá, recuerden que estamos viendo el general, no vaya más allá de revisar nuestros regímenes de exportación, porque eso sí sería pues un impacto fuerte para el país. Espero que no vaya hasta ahí. Luego dice cooperación económica. Mire cómo lo, lo disfraza. Dice, Guatemala se ha comprometido a fortalecer la cooperación económica y de seguridad nacional para mejorar la resiliencia y la innovación en la cadena de suministro mediante acciones complementarias para abordar las políticas no comerciales de otros países, como hacer frente a la evasión de impuestos. A ver, no se lo voy a seguir leyendo. Lo que dice es, mire,
consiga fondos, comparación económica, si quiere yo le doy, para contrarrestar el contrabando y la corrupción. Eso es lo que le dice a grandes rasgos. Luego dice, en compras gubernamentales, Guatemala se ha comprometido a tomar medidas para restringir el acceso a las compras a nivel central cubiertas por sus compromisos del Acuerdo de Libre Comercio para los proveedores de socios que no son parte del Acuerdo de Libre Comercio. Permitir excepciones según sea necesario de manera comparable a las restricciones de compras de los Estados Unidos. Lo que nos está diciendo este compromiso es que en las compras que realiza el gobierno, por los temas de compras gubernamentales, le tiene que dar prioridad eh, a compras de productos que Estados Unidos le pueda proveer, obviamente cumpliendo con todas las regulaciones, ¿verdad? Eh, porque al final de cuentas Estados Unidos es un socio comercial de Guatemala. Entonces, no vaya a comprar todo de Estados Unidos, no. Pero sí le tiene que dar un trato de socio comercial eh, para que usted pueda comprar de Estados Unidos. Y tiene otro alcance este compromiso en materia de los contingentes arancelarios. Porque los contingentes arancelarios, solo para que estemos en sintonía, hay contingentes arancelarios como el tema del frijol, por ejemplo, que es un contingente arancelario que está activo en Estados Unidos. Pero ese contingente arancelario eh, no se ha usado en los últimos años mucho porque el frijol ha subido de precio en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha hecho Guatemala? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Economía? Pues aperturar un contingente de frijol en la OMC. Solo estoy poniendo un ejemplo real. Entonces, Estados Unidos siempre se quejó de esta medida, digamos, de aperturar un contingente OMC cuando teníamos un contingente con Estados Unidos. Porque Estados Unidos siempre decía, mire, yo le puedo proveer de frijol, a mí me tiene que comprar, dame prioridad de compra. Y no lo abra, porque entonces, ¿para qué negociamos el contingente arancelario? O sea, en términos más fáciles se lo voy a decir. Recuerde que el contingente arancelario son productos sensibles. Entonces, Estados Unidos nos quiere vender frijol. Bueno, pero como el frijol subió de precio, o ha estado subiendo de precio en los últimos años, entonces Guatemala ha abierto contingentes arancelarios en la OMC y el frijol ya no viene de Estados Unidos, sino se está comprando Argentina y Brasil, porque pues tienen precios más baratos. Entonces Estados Unidos dice, entonces, ¿para qué negociar un contingente arancelario con usted si de todos modos no me iba a comprar frijol? De esto se ha quejado Estados Unidos y este compromiso lo recalca. Dice, deme prioridad de compra a mí. Bueno, esos son los 12 compromisos que Guatemala se comprometió y que están ahí son públicos en la declaración conjunta que está de alta en la página web de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Entonces son 12. Ya vimos de manera general qué hay en el fondo de cada uno de ellos. Bien. Le decía que aquí hay una como confusión. Mire, pues esta declaración conjunta, que no es una orden ejecutiva, ya dijimos que esto es como un compromiso político comercial que está entre Estados Unidos y Guatemala. Tiene uno con Ecuador, tiene uno con El Salvador y tiene el otro con Argentina. Esto se publicó en el mes de noviembre. Es donde se dio la confusión, probablemente, y que nos confundió casi que a todos, fue que ese mismo mes, de hecho, al siguiente día o los 2 días, se publicó eh, una orden ejecutiva. Entonces, bueno, todos ya teníamos en el chip de que la declaración conjunta iba a haber una negociación bilateral con Guatemala. Pero a los 2 días, si no me equivoco, al día siguiente, se publicó esto. Y de hecho, yo vi la página del Ministerio de Economía, la de Facebook, y vi que los comentarios están como equivocados. Y por eso, pues, lo voy a aclarar. Equivocados no en el orden de lo que cada quien piense, sino que de la confusión que se originó. Vean, pues. Esa orden ejecutiva
se publicó 1 o 2 días después de que entró en vigencia, o sea, no, de que se publicó la declaración conjunta. Y esa orden ejecutiva lo que hace es agarrar una serie de productos y para la mayoría de países que son aliados de Estados Unidos, vamos a decir, aplica. Esa ya está vigente. Y esta nos quita el arancel del 10%. Ahí fue donde se dio la confusión. La lista es esta, la que ustedes ven, publicada en la página del Ministerio de Economía. Todos estos productos que ustedes ven ahí, que la mayoría son agrícolas. Los bananos, los tomates, las piñas, las frutas, el jugo de naranja, los mangos. Todos estos productos, de hecho, sigue la lista. De repente el título fue lo que nos confundió a algunos, donde dice listado de productos incluidos en disposición ejecutiva emitida el 14 de noviembre por parte del gobierno estadounidense que aplican a ofertas exportables guatemaltecas. Sí, pero no solamente aplican para Guatemala, aplican, como repito, a todos los países socios de Estados Unidos. Y sigue la lista, cardamomos, café tostado, eh, pimienta, jugo de naranja, jugo de piña, las especies, el té verde, jengibre, la cúrcuma, la semilla de anís, las naranjas, la pasta de cacao, el cacao, los fertilizantes, los palmitos, la pimienta extractos de esencias o concentrados de té, la nuez moscada, em, la yuca fresca refrigerada, la mermelada de piña, la guayaba, los mangos, el café tostado, la pimienta, las papayas y los pimientos secos. Todos estos productos que están ahí publicados están ya al 0% para poderse exportar a Estados Unidos. Entonces, lo que indicaba la declaración conjunta es otra lista adicional, no es esta, y creo que por ahí fue donde se dio la confusión. Esta lista es aplicable para todos los países que sean aliados de Estados Unidos. La lista bilateral que Guatemala está por suscribir, que ya está negociada, eso tenemos entendido, esa no es pública y tiene productos adicionales a estos. Eh, Obviamente va a tener su propia lista también Argentina, va a tener su propia lista también Ecuador y la propia El Salvador. Bueno, entonces, después de esto, ¿cómo quedamos? Vean pues. Vamos a ver lo de la región. Voy a hacer alusión a los países más grandes y a los países de la región. Vamos a ver. Costa Rica tiene, o sea, aplica para la lista anterior, obviamente, y se mantiene al día de hoy con el 10%. O sea, Costa Rica no ha logrado una negociación bilateral aún con Estados Unidos. China se mantiene con el 34%. Ecuador tiene el 10% y tiene aplica para la lista anterior, la que está publicada en el Ministerio de Economía, y tiene un acuerdo bilateral. Cuando habla de reducción de productos específicos, nos estamos refiriendo a la lista anterior, donde aparecen casi todas las frutas y verduras. El Salvador tiene la reducción de productos específicos, que fue la que vimos, y el acuerdo bilateral, que también está próximo a firmarse. O sea, es decir, El Salvador tiene su propia declaración conjunta.
Luego aquí estamos, Guatemala tiene su reducción de productos específicos, la que vimos anteriormente, la que aparece publicada en la página del Ministerio de Economía, y el acuerdo bilateral que aún no se ha dado a conocer y que está próximo a firmarse. Honduras no tiene acuerdo bilateral, entonces solo aplica para la lista anterior, se mantiene con 10%. Le puse azul a México porque, ojo, México tiene el 0% en sus productos. Y de hecho, cuando vimos la lista original del mes de abril, México aparecía con el 10%, pero entre todas esas negociaciones que se dieron bilaterales, apareció México, apareció Ucrania y apareció el Reino Unido con el 0%. Entonces lo dejé en 0 porque eh, esto nos puede representar un riesgo en desviación del comercio. ¿A qué me refiero? De que si hay un producto que no se logró negociar al 0% con Estados Unidos, eh, nos genera un riesgo de que esta empresa se vaya a invertir o parte de su inversión se vaya a México, porque desde México va a poder exportar libre de aranceles, bajo el marco del TEMEC. Entonces por eso lo pongo ahí como azul, porque dentro de los países vecinos, digamos, y contando a todos Centroamérica, desde aquí a Panamá, México es el que tiene la mejor negociación de todos, la mejor posición. Luego está Nicaragua, que lo castigó con un punto porcentual más, y tenía 18, ahora le puso 19. Taiwán lo dejó con 32, igual que 2 puntos menos que China. La Unión Europea le mantuvo el 20. Panamá no tiene acuerdo bilateral y aplica la reducción de productos, obviamente. República Dominicana también quedó con la reducción de productos y con el 10%. Y Venezuela, que pues ahí lo anda castigando cada poco y ahorita le tiene el 15%. Entonces, lo que podemos resumir de cómo quedaron los aranceles y constatemos el caso de Guatemala es, Guatemala hoy por hoy tiene todos estos productos que aparecen acá al 0%. Eso aplica no solamente para Guatemala, sino para los aliados de Estados Unidos. Adicionalmente, según lo que han dicho las autoridades del Ministerio de Economía, en los próximos días, próximas semanas o próximos meses se va a dar a conocer la lista de eh, productos bilaterales que se negociaron con Estados Unidos y que también van a quedar al 0%. Lo que no aparezca en esa lista va a seguir pagando el 10%. Ante ello, solo tenemos dos escenarios que podemos, digamos que eh, visualizar, que proyectar. Bien. A ver, la lista que está anteriormente de donde están todos los productos agrícolas, esa se mantiene. Entonces, en la lista bilateral que se está negociando con Estados Unidos, el escenario 1 es que Estados Unidos excluya de la negociación aquellos productos en los cuales su producción sea autosuficiente para cubrir el consumo nacional. Yo le voy a dar una recomendación. Si usted está preocupado por un producto y no sabe cómo va a quedar con Estados Unidos porque es incierto, algo que le puede dar como un parámetro de cómo va a quedar es investigue, y ahora pues están toda la inteligencia artificial, eh, y le puede colocar, por ejemplo, voy a poner un caso, el calzado. Eh, ¿Estados Unidos es autosuficiente para la producción de calzado? La respuesta le va a parecer que no. Entonces es muy probable, es sumamente probable que el calzado aparezca dentro de los productos que se están negociando o que se negociaron bilateralmente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita comprar. Pero en aquellos productos que le aparezcan, sí, Estados Unidos es autosuficiente en su producción y de hecho exporta,
ahí puede ser que caiga en el primer escenario. En el primer escenario es que Estados Unidos no lo incluya en la lista de productos que bueno, que negoció bilateralmente con Guatemala. Recuerde que solo ofreció el 70%, va a haber un 30% que no van a estar. Ahora bien, hay un segundo escenario, y yo me atrevo a decir de que este es muy probable que también se vaya a dar. Estados Unidos podría incluir aquellos productos que, aunque sean autosuficientes en cuanto a su producción en Estados Unidos, es decir, sean sensibles, los incluya, no digo todos, pero sí algunos de ellos, los incluya porque el consumo de los mismos son productos nostálgicos y los consumen los paisanos en los Estados Unidos. Un ejemplo de estos que se me ocurre que podría estar, eh, estas son suposiciones, ¿verdad? Y es por experiencia, no es que vaya a quedar así, pero pues algo conozco cómo es que funciona esto. Por ejemplo, podrían ser los helados, que los helados no son, Estados Unidos es autosuficiente en su producción, de hecho se exporta, pero puede ser que ciertas marcas queden eh, libre de aranceles porque los consumen los paisanos como un producto nostálgico. Y otra de las cosas que tienen, digamos aquí, Guatemala tiene dos ventajas en este sentido. La primera es que de la región centroamericana es el único que no tiene un TLC con China. Como dije anteriormente, eso le, le da tranquilidad a Estados Unidos porque el margen de triangulación es casi nulo, es casi nulo. O sea, no es que no se pueda hacer, pero es mucho menor para los países que ya tienen un TLC vigente con China. Y ya expliqué cómo es que hacen esta práctica. Bueno, eso es uno. Y la otra es que nuestras exportaciones, esto lo dije al inicio, no representan realmente un peligro para los Estados Unidos. Lo que pasa es que no nos va a dar el 100% porque ya lo dijo, es como el 70%. Porque lo que exportamos eh, representa el 0.5% de lo que Estados Unidos compra del mundo. Obviamente somos un mercado muy pequeño y aquí no le está dando todo el beneficio arancelario a Centroamérica. Solo se lo está dando a dos países y pueden ser diferentes productos, a El Salvador y a Guatemala. Bien, yo con esto finalizo. Voy a dejar de compartir. Quedo abierta a las preguntas. Ahora sí voy a activar mi cámara porque ya culminó la presentación. No sé, Maffer, cuál va a ser la dinámica de las preguntas. Voy respondiendo conforme las voy viendo en el chat. Bueno, voy a, a contestar las que estoy viendo en el chat. A ver, nos pregunta Sofía Ortiz. ¿Por qué Guatemala genera un riesgo mayor en las exportaciones? No, es al revés, Sofía. Guatemala es el que genera un riesgo menor en las exportaciones, porque como no tenemos un TLC con China, entonces no podemos triangular. Es decir, importar productos chinos bajo un TLC, reempacarlos o hacerlos un proceso mínimo y reexportarlos a Estados Unidos como que si hubieran sido producidos en Guatemala. Entonces, no es tan buen negocio importar un producto chino
pagar acá el arancel más los impuestos, más el IVA, y después otra vez exportarlo a Estados Unidos. Pero sí es un buen negocio entrar en un TLC, no pagar aranceles, solo pagar IVA y reexportarlo a Estados Unidos. Entonces, acá la cosa es al revés. Guatemala es el que menos riesgo genera en exportaciones a Estados Unidos para efectos de triangulación. Gracias, licenciado. Disculpe, tuve problemas para volver a conectarme. No se preocupe. Ahorita hizo la pregunta de Sofía, Carlos Estuardo Méndez. no, de Sofía Ah, Ortiz. ok. Carlos Estuardo consulta, ¿cuántas correcciones y en qué periodo de tiempo se puede hacer en un certificado de origen de CAFTA? A ver, Carlos, la normativa del CAFTA refleja, y lo va a la base legal, está en el párrafo 4 de las directrices comunes del CAFTA. Ahí no se establece un periodo ni cuántas veces se puede hacer. Entonces, en términos prácticos, o sea, en términos jurídicos, de acuerdo a los textos del CAFTA, un certificado de origen CAFTA se puede corregir N veces y un plazo máximo para corrección, como no está indicado, eh, puede ser hasta de un año como máximo, porque un certificado tiene una vigencia de un año como máximo. Entonces, esa sería la respuesta. O sea, en otras palabras, no hay un periodo establecido y no hay un número de correcciones negociado. Entonces, lo puede corregir N cantidad de veces y lo puede corregir hasta no pasado un año después de que fue detectado un certificado de origen que tuviera algún error. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Por aquí nos consulta también Dana Paola, ¿cómo funciona el certificado de origen? A ver, el certificado de origen es como la visa para poder entrar a un país con 0% de aranceles. Entonces, el certificado de origen, si usted quiere exportar a Estados Unidos, lo puede emitir el productor, el exportador o, en el caso de Estados Unidos, el importador. Igual, si usted quiere traer productos a Estados Unidos, lo puede emitir productor, exportador o importador. Por eso es que los courier no pueden emitir certificados de origen porque no son ninguno de los tres. Tal vez me voy a emplear un poquito, pero cuando usted hace compras por internet, yo lo que hago es llenar mi certificado de origen, se lo doy al courier, como yo soy el importador, y entonces eso es válido para exonerarme de aranceles. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Por aquí también nos consulta, ¿qué tanto afecta a los productos que llegan de China a Estados Unidos y que son tránsito para Guatemala? Bueno, realmente desde mi punto de vista no afectan en nada, porque como la palabra lo dice, son tránsito. Pero debido a las nuevas regulaciones en Estados Unidos, eh, hoy por hoy, si se están importando productos chinos que pasen por Estados Unidos en tránsito, Estados Unidos le está poniendo un arancel. Eso está elevando los costos. Eh, la única forma de poder evitar esto, lo que pasa es de que Estados Unidos tiene como que el temor de que parte del embarque se quede ahí, etcétera, ¿verdad? Todo lo que huele a China le pone arancel. Entonces, yo tal vez la sugerencia que haría es buscar otros puertos que no sean de Estados Unidos, porque sí o sí, mientras dura esta situación, cada vez se está poniendo peor, le están poniendo aranceles a importaciones que vienen de tránsito, de cualquier país del mundo, y sobre todo China. Muchísimas gracias, licenciado. Emilio también consulta, ¿en qué postura queda Guatemala en comparación a México y El Salvador? Bueno, a ver, yo creo que de la negociación bilateral que obtengamos, espero pues no equivocarme en esto, es una proyección que yo tengo. Creo que nosotros vamos a tener una negociación mejor
que El Salvador por el tema de el peligro de la triangulación que podría representar para Estados Unidos el que El Salvador tenga un TLC con China próximamente a entrar en vigencia. Pero con México queda mejor México, porque no es lo mismo que a usted le den el 70% de productos libres de aranceles que tenga el 100% libre de aranceles, como lo tiene México. Muchas gracias, licenciado Francisco Peña. Consulta. Con los productos que no van a ser reducidos en el arancel, ¿siempre se va a poder utilizar el CAFTA? Sí, de hecho, el CAFTA siempre se utiliza porque si usted no, en su declaración de aduanas en los Estados Unidos, no hace uso del CAFTA, le cobran el arancel que aplican para países que no tienen TLC, que eso se llama el arancel de nación muy favorecida, el NMF, más el 10%. Entonces supongamos que esté grabado con un 15, más el 10 le representa el 25. Ahora, si hace uso del CAFTA y lleva el certificado de origen, eh, el arancel máximo que le aplicarían es el 10%. Muchísimas gracias, licenciado. Mónica le consulta. ¿Considera que estos acuerdos repercutan positivamente en las gestiones en puertos, aduana y SAT para los procesos de importación, dada la situación actual de atrasos y problemáticas en varias gestiones? Efectivamente, yo considero que una de las ventajas que sacan los operadores económicos, las empresas importadoras y exportadoras, es que, y lo voy a hablar con toda transparencia, por favor, que no se note mal, no es lo mismo, y se lo digo por experiencia, no es lo mismo que aduana o SAT se comprometa a hacer más ágiles sus procedimientos o a mejorar la infraestructura de una aduana que Estados Unidos esté supervisándolo, porque tiene la presión. Ujú, Entonces, yo sí tengo la plena certeza de que si queremos mantener el 0% en esos productos que próximamente van a salir publicados, sí o sí tenemos que ser más ágiles en las aduanas y ahí SAT juega un papel importante porque Estados Unidos va a estar como que al pendiente de qué mejoras se han hecho. No queda solamente en escrito y eso se lo puedo garantizar. Cuando tuvimos el caso laboral, pues teníamos como que supervisión a diario de Estados Unidos. Además, vino alguien del Departamento de Estado a vivir en Guatemala para poder supervisar que eso se cumpliera. ujú. Muy interesante, muchísimas gracias, licenciado. Por aquí teníamos también otra pregunta en la que César consulta, ¿cómo aplicaría el trato NMF con los países que Guatemala tiene un tratado de libre comercio en cuanto al mejor trato que Guatemala otorgue a Estados Unidos? ¿Tendría algún impacto? No sé, me voy a repetir la pregunta que está como Sí. un poco enredada. ¿Cómo aplicaría el trato NMF con Ajá. los países que Guatemala tiene un tratado de libre comercio en cuanto al mejor trato que Guatemala pueda otorgarle a Estados Unidos, si esto tendría un impacto? Vamos a ver. El trato o el arancel de nación más favorecida es aquel que se aplica a los productos con los cuales un país no tiene TLCs. El trato preferencial es el que se aplica a productos amparados en un tratado de libre comercio. Entonces, Ujú, si Guatemala tiene un NMF, un trato NMF 15%, pues lo va a seguir manteniendo. Recordemos que eh, legalmente un país puede aplicarle a países, quizá por ahí va de la pregunta, a países aranceles diferenciados. Es decir, ujú, a unos cero, a otros el NMF como máximo. Esto está basado en el artículo 1 del GATT. Entonces, sí. eh, sí o sí, con los países que tenga TLCs, Guatemala sí o sí le tiene que mantener el arancel preferencial. Y aquellos países con los cuales no tenga TLCs, les tiene que aplicar un arancel de nación NMF. A Estados Unidos
le sigue aplicando a Guatemala el 0%, porque Guatemala, digamos, no hizo lo que hizo Estados Unidos y que no se puede, pues, darse lujo, ¿verdad? Entonces le mantiene el 0%. Eso es legal, eh, en el sentido de que como tenemos un TLC, Estados Unidos es un socio comercial y por lo tanto le tiene que mantener el 0% de arancel. Perfecto, gracias, licenciado Iris. También consulta. En aduana, considerando que no hay cantidad para corrección, así como un plazo para efectuar la corrección, ¿cuál sería el plazo prudente que se le puede otorgar a un importador para que lo corrija? Mire, no es regla, pero digamos que por practicidad y si usamos eh, la homologación de los demás TLCs, serían 15 días calendario. Ujú, perfecto. Muchísimas gracias. Daniel Cedillo consulta. Licenciado, los certificados de CAFTA, los productores de origen que dan certificado. Mil disculpas, voy a volver a leer la pregunta porque está un poco confusa. Creo que vamos a proceder con otra pregunta. Daniel Cedillo, si puedes volver a plantear tu pregunta para que sea un poquito más clara y podamos plantearla al licenciado, te lo agradecería mucho. Por aquí nos consultan, ¿cuánto tiempo tarda el portal de la SAT en actualizar las partidas de acuerdos nuevos de tratados de libre comercio? Tiene que ser inmediato. En la página del SATB, tiene que ser inmediato. De hecho, lo que se hace en la práctica es que esa lista, una vez que la dé a conocer el Ministerio de Economía, se la manda a SAT para que la ponga ya en su sistema. Y le manda a indicar qué fecha es que va a entrar en vigencia. Entonces, la fecha que entra en vigencia, SAT ya lo pone de alta, ya modifica las tasas y los pone en vigencia. Ahora bien, eh, si nos estamos refiriendo, porque creo que nos estamos refiriendo a dos cosas distintas. Eh, un país tiene la obligación de publicar sus aranceles de importación. Es decir, los que publica SAT son sus aranceles de importación para entrar a Guatemala. Eh, si quiero conseguir los aranceles para pagar en Estados Unidos, si voy a exportar, entonces tengo que entrar a la página del USTR para encontrar la lista de importación del USTR y ahí voy a conseguir los listados CAFTA. eh, y de hecho ya voy a conseguir la lista, bueno, en este momento no, sino hasta que sea pública, la lista de cómo quedaron los productos de Guatemala finalmente. Pero lo que sí es que seguro van a aparecer en la página del Ministerio de Economía ya cuando esto se haga público. Muchísimas gracias, licenciado. Pablo consulta, respecto a las importaciones de Estados Unidos a Guatemala, ¿no impuso nada a nuestro país o sí hubo algún impuesto colocado? Porciones de Guatemala a Estados Unidos. Ujú. Sí, como indicábamos, eh, hoy por hoy, en este momento, al día de hoy, tienen un 10% con excepción de la lista que enseñaba ahí en las diapositivas y que está publicada en la página del Ministerio de Economía. Eso es lo que hay al día de hoy. Cuando el acuerdo bilateral eh, cobre vigencia, a esa lista que está publicada hoy por hoy en la página del Ministerio de Economía, se van a sumar la lista de nuevos productos que se negociaron con Estados Unidos y que también van a quedar con arancel cero. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Y nuestra última pregunta de la noche es un poco más de su opinión y un poco de discusión. Esta persona plantea, ¿de fondo será que Estados Unidos realmente quiere mejorar o nivelar su balance comercial con todo esto que solicita? En el entendido que cuando Guatemala u otros países importan de Estados Unidos, igual pagan DAI, IVA, entre otros. ¿O será una mera manera de seguir en discusiones o tratando de colocarse por enfrente de China?
en el sentido de que China está ganando en estos momentos terreno comercial y Estados Unidos busca protegerse de los avances que están teniendo en otros países del mundo. Yo creo que es una mezcla de los dos, porque al tomar esta postura, obviamente al que está castigando, como ya nos dimos cuenta, más es a China. Ujú. Em, y al mantener este proteccionismo que desde hace muchos ratos no existía, y de hecho, pues pasó la OMC, pasaron los TLCs y ya no se hacía este tipo de proteccionismo, sino que ahora nuevamente se volvió a imponer, vamos a decirlo de esta forma, pues protege a su producción nacional. Y si protege a su producción nacional, va a mejorar la balanza comercial. Ujú. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. De igual forma, agradecemos a los participantes por todas las preguntas realizadas, ya que contribuyen a un aprendizaje más enriquecedor y dinámico. Magister Kutz, le extendemos nuestro agradecimiento por su tiempo y disposición para compartir sus conocimientos con nosotros esta tarde. Ha sido sumamente gratificante haber podido contar con su presencia nuevamente para que nuestra comunidad pudiera aprender sobre el tema importancia de los nuevos acuerdos entre Guatemala y Estados Unidos de América para la relación comercial en el marco del DR-CAFTA. Y previo a finalizar, el licenciado Ediobed Marroquín hará la entrega de un reconocimiento al magíster Alexander Kutz Calderón por su participación en este webinar. Buenas tardes, muchas gracias por estar presentes en esta ocasión. Gracias al Magíster Putz por su disposición, ¿verdad?, de estar siempre actualizando a esta comunidad logística guatemalteca. Realmente para nosotros como Transexpress es un gusto poderles traer a todos los participantes estos temas que son relevantes en el comercio exterior guatemalteco. Magíster Kutz, en nombre de los organizadores de los webinars de Transexpress, te hacemos entrega de un reconocimiento, el cual menciona lo siguiente. La organización de los webinars 2025 de Transexpress otorga el presente reconocimiento al magíster Alexander Kutz Calderón por su participación en el webinar denominado Importancia de los nuevos acuerdos entre Guatemala y Estados Unidos para la relación comercial en el marco del DR-CAFTA. Por favor, recibe este reconocimiento con mucho aprecio y como un agradecimiento especial por tu disposición en estarnos actualizando constantemente. Muchas gracias a los más de 120 participantes que nos acompañaron en esta ocasión. Gracias a nuestra directora y moderadora del evento por tan excelente labor. Muchas gracias a todos. Estamos acá para apoyarles y siempre seguiremos trayéndoles información de primera mano. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Marroquín. Magíster Kutz, si desea compartir unas palabras finales con nuestros participantes, este es el momento. Muchas gracias. Bueno, pues de verdad, gracias por la oportunidad, Transexpress. Gracias ahí, amigo Obed, por darme la oportunidad. Y, y bueno, creo que cuando se leyó mi currícula, pues como parece un poco extensa, pero pues he tenido la bendición de trabajar en el Ministerio de Economía y casi mi vida me la he dedicado al comercio internacional. De hecho, de ahí viene la experiencia, pero lo que les puedo decir, y lo digo de corazón, porque también pues soy catedrático universitario, es que creo que una de las labores que tenemos los seres humanos acá, y créanme que eso me ha funcionado y es algo que pues yo le inyecto a todos los que tengo la oportunidad, es que al final de cuentas, pues uno es pasajero acá en este mundo y creo que lo único que deja es la experiencia, los conocimientos, porque eso pues no se lo lleva. Entonces es como que una obligación, mientras uno más sabe, el poder compartir sus conocimientos y por eso agradezco enormemente la oportunidad que me dan en este foro para poderlo hacer. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Magíster, por tan lindas palabras. Ese es el objetivo también de este espacio, poder permitirle a todos conocer de distintos temas de interés y le agradecemos siempre por su buena disposición para acompañarnos y permitirnos crear una
aprendizaje rico en distintos conocimientos y más con su experiencia y el tiempo que lleva, como usted bien mencionaba, en todos estos asuntos, y realmente le agradecemos mucho. Y de igual forma, en nombre de TransExpress, como mencionaba el licenciado Marroquín, queremos agradecer a los más de 120 asistentes por acompañarnos en este webinar de nuestra 4ª edición. Nos emociona seguir construyendo juntos este espacio de aprendizaje donde la logística, el comercio internacional y los temas relacionados que se encuentran en tendencia nos permitirán seguir expandiendo nuestros conocimientos en esta gran comunidad que hemos formado. Y previo a finalizar el webinar de hoy, les compartiré nuestra próxima exposición para que puedan acompañarnos, la cual es la última de este año y se denomina Certificación de Origen en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, el cual será impartido el 9 de diciembre a las 5 de la tarde con la ponencia de la licenciada Clara Luz de Lucero, experta en comercio internacional. Les recordamos que esta es nuestra última ponencia del año, pero que el próximo año estaremos continuando realizando exposiciones sobre temas de interés y los invitamos a seguirnos en Facebook como webinars de TransExpress y TransExpress Carga y Courier para conocer más acerca de las distintas actividades que aún tenemos planeadas y los servicios que tenemos para ofrecerles en lo que resta de este 2025. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente noche y para quienes lo celebren, Happy Thanksgiving. Así que muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche.